Hoy nos corresponde la presencia de Dios. Éxodo 20:24. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En casi todas las congregaciones que se dicen cristianas, es muy común escuchar acerca de la presencia de Dios, pero casi nunca se hace de manera bíblica. En esta ocasión, con la ayuda del Señor, vamos a mirar solamente algunos aspectos referentes a este tema, respecto a la presencia de Dios, y lo haremos desde una perspectiva bíblica. El evangelicalismo de nuestro tiempo promueve la experiencia garantizada de la presencia de Dios. Enfatizo que garantizan una experiencia. Es como si dijeran: ven y llévate tu experiencia. Por el simple hecho de participar en sus reuniones o eventos y fórmulas, es decir, esa garantía de la presencia de Dios en esos lugares es equiparable a la satisfacción del cliente en la mercadotecnia. En otras palabras, el evangelicalismo de nuestro tiempo afirma que ellos literalmente sienten la presencia de Dios. Es curioso que durante 1900 años de historia de la iglesia nunca se había hablado de sentir la presencia de Dios. Y hoy sea lo más común en casi todas las congregaciones. Todos los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia hablaron de la presencia de Dios como una realidad aceptada por fe y no por experiencia. Es decir, la expresión, entre comillas, sentir la presencia de Dios es una desviación a distintas realidades espirituales y verdades bíblicas aceptadas por fe. Alrededor del año 1650 en Inglaterra surgió un grupo que se llamó la Sociedad Religiosa de Amigos. Entre algunas cosas que desvirtuó este grupo en relación a los mandamientos divinos fue precisamente la adoración. Y se comenzó a enseñar sobre una extraña experiencia de la manifestación, decían ellos, del Espíritu Santo. Se dice que el fundador de esta secta, George Fox, en una reunión de lo que ellos decían que eran cultos, convocó a los asistentes a temblar. Esto como un desvío de aquel texto que dice: tiemblen ante la presencia del Señor. Y los asistentes comenzaron a temblar literalmente. A los seguidores de esta secta les comenzaron a llamar cuáqueros. Luego de esa experiencia, los cuáqueros afirmaron que esa experiencia se debía a la presencia del Espíritu Santo en ellos. Ese nombre cuáqueros deriva de la palabra quacking, que significa algo así como un episodio de temblor. Menciono esto porque tal vez sea la referencia histórica más significativa de este tipo de desvíos en relación de la manifestación de la presencia de Dios. Luego, en los años 1900, tenemos los movimientos pentecostales que comenzaron a surgir en Europa y en Estados Unidos. Si bien el pentecostalismo no surge del movimiento cuáquero, es probable que hayan tomado algunas de sus desviaciones para continuar desvirtuando lo que la Escritura enseña respecto de la presencia de Dios. En la Escritura, cuando leemos acerca de la presencia de Dios, nos damos cuenta que la presencia de Dios es una realidad espiritual y no una sensación. La presencia de Dios es una realidad aceptada por fe y es una realidad espiritual y no es una sensación. Moisés
se encuentra entre los hombres más expuestos a las manifestaciones visibles de los reflejos de la gloria y la presencia de Dios. Y él nunca se expresó de la presencia de Dios como algo que se sintiera, sino como una realidad. Luego el pueblo de Israel fue expuesto a una de las manifestaciones de la gloria del Señor y el pueblo tuvo miedo de escuchar al Señor por temor de ser muertos. Esto suena muy lejos de lo que la presencia de Dios produce en muchos de los participantes de los espectáculos que ofrece el evangelicalismo de nuestro tiempo. Luego, el Señor mandó a Moisés a erigir el tabernáculo de reunión. Y Moisés lo hizo, así como el Señor le mandó. Es decir, Dios le dijo a Moisés, lo haces así, y Moisés obedeció tal cual el Señor le dijo. Una vez terminados todos los muebles, utensilios, cortinas, tablas y enseres del tabernáculo, Moisés levantó el tabernáculo, dice el texto, en Éxodo 40:34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Eso era algo impresionante. Era una manifestación visible de la gloria y la presencia de Dios entre su pueblo. Pero no era debido al pueblo. Es decir, no es que el pueblo fuera el motivo de la manifestación de la gloria del Señor, sino que a Moisés se le dijo cuál sería la razón de la presencia. Escucha Éxodo 20:24, en donde encontramos la razón de la presencia. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Éxodo 20:24. Noten que el nombre de Dios es la causa de aquella manifestación. El nombre de Dios no es la literalidad del nombre de Dios. Es decir, aquella manifestación visible de la presencia de Dios no se debía al conjunto de letras del tetragrama hebreo. O sea, el tabernáculo no tenía una inscripción con el nombre Jehová. Y lleguemos a concluir o pensemos que a causa de ese nombre se manifestaba la gloria del Señor. No, sino que el nombre de Dios es lo que representa a Dios. En ese sentido, lo que representa a Dios son las ordenanzas con las que Dios le ordenó a Moisés que se acercaran para adorar. En otras palabras, las ordenanzas públicas son llamadas con el nombre de Dios. Pero es de notar que ni aun Moisés podía estar en el tabernáculo a causa de la nube que estaba sobre el tabernáculo. Debemos decir que era una gloria temporal. Esto era algo glorioso, nos dice la Escritura, porque era algo que reflejaba la gloria de Dios, es decir, no era la gloria misma de Dios, sino solo el destello de su gloria. Nos dice el apóstol Pablo que la gloria del Evangelio es superior a aquella gloria, porque aquel pacto era temporal, pero el ministerio donde la gloria ha de permanecer es en el Evangelio. Nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3, 10, 11. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. En ese sentido, lo que permanece es el Evangelio. Aquellas manifestaciones del viejo pacto eran necesarias para mostrar en símbolo un tenue reflejo de la gloria del Señor bajo ese ministerio. Pero ahora, bajo el Evangelio, la gloria permanece porque el ministerio anterior prefiguraba a Cristo. Ahora, bajo el Evangelio, la gloria permanece en la persona de Cristo. Lo que pretendo resaltar aquí es que aquellas manifestaciones bajo el viejo ministerio
bajo la anterior economía o viejo pacto, producían temor reverente. La manifestación de la presencia de Dios producía temor reverente, producía un sentido de lo digno y majestuoso que es Dios. Y eso es lo que debería producirnos la exposición del Evangelio. Lamentablemente, lo que hoy en día ocurre en los espectáculos que ofrece el evangelicalismo de nuestro tiempo, nada tiene que ver con el temor reverente o con el sentido de la dignidad y majestad divinas. Hoy en las congregaciones del evangelicalismo de nuestro tiempo vemos toda clase de aberraciones y ofensas a la majestad y dignidad divinas. Veamos este tema bajo los siguientes encabezados. Son 5 encabezados principales: algunas desviaciones de la presencia de Dios, la eficacia de la presencia de Dios, la constancia de la presencia de Dios, la intimidad de la presencia de Dios, y quitar las ordenanzas públicas es equivalente a ser abandonados de la presencia de Dios. Entonces, veamos primeramente algunas desviaciones de lo que hoy suelen llamar la presencia de Dios. Uno de los desvíos más comunes respecto de la presencia de Dios son las experiencias sensacionalistas o experiencias emocionales fundadas en el movimiento de los afectos producidos por métodos antibíblicos. En estas reuniones las personas manifiestan que han experimentado un calor, otros que han experimentado una corriente eléctrica, otros más que han sentido algo así como el paso del viento sobre ellos, otros dentro de estas desviaciones experimentan profundos sentimientos y se expresan con llanto o risa incontrolable, otros experimentan una alegría eufórica. Todas estas son experiencias producidas por métodos antibíblicos y anticristianos. Los participantes son llevados a esos estados, pero esto es una complicidad entre los inductores y los inducidos, es decir, unos prometen la experiencia y otros anhelan esas torcidas experiencias dentro de los eventos supuestamente cristianos. Dentro de todo esto, la música juega un papel muy importante. Para todo el evangelicalismo de nuestro tiempo, la música es muy importante. Por medio de la música conducen a sus oyentes a estados emotivos, producidos por la inducción de los ritmos acompañados de la repetición de estribillos. Para ninguno de nosotros desconocemos que la música posee este principio, el principio de inducir conductas o afectos. Así, los ritmos pueden inducir tristeza, melancolía, alegría o euforia. Entonces, los dirigentes, al inducir estos estados emocionales o este movimiento de los afectos, afirman que dicho movimiento de los afectos es la experiencia de la presencia de Dios. Es lo que ellos llaman sentir la presencia de Dios. Cuando alguna persona bajo la monarquía se le concedía audiencia con el rey, se decía que esa persona estaba en presencia del rey. Nadie pensaba que aquel que se le concedió audiencia frente al rey sintió la presencia del rey. Noten que no es lo mismo sentir la presencia del rey que estar en presencia del rey.
Lo que tiene sentido es estar en la presencia del rey. Nadie en su sano juicio pensaría que esa concesión a la audiencia con el rey era igual a sentir la presencia del monarca. Eso suena fuera de la razón. Pero eso es lo que hoy se promueve. Todo esto parece estar marcado de diversas fuentes distintas de la palabra de Dios. Y vemos dos causas de la falsa adoración. Y una es el corazón corrupto, no regenerado, que se rebela contra lo establecido por Dios, y la otra causa es Satanás. Dios dice, se debe adorar así, dándonos a nosotros, las criaturas, mandamientos directos de cómo se le debe adorar. Y la criatura, además de torpe, es insolente, rebelde y corrupta, y adora según su propia imaginación, adora según su deleite pecaminoso, según le dicte la maldad de su corazón. El hombre no regenerado no está dispuesto a ningún bien, y por lo tanto no puede adorar como Dios establece. Y esa es la primera causa de ofrecer falsa adoración. Además, debemos decir que todas estas desviaciones son maquinaciones diabólicas para desvirtuar la verdadera adoración al Dios verdadero. El principal promotor de las desviaciones a la verdadera adoración ha sido Satanás, que echó mano de la corrupción y el pecado de los hombres para continuar introduciendo la falsa adoración en la iglesia. Una de esas fuentes no bíblicas podría ser la psicología, que desde finales de los 1800 comenzó a ser una disciplina y comenzó a sobresalir como ciencia independiente, ciencia muy entre comillas. Esas ideas filosóficas, humanistas y psicológicas que esas ideas fueron abrazadas por distintos grupos supuestamente cristianos para luego introducir esas antiguas filosofías con nombres modernos a la psicología, y después esos conceptos psicológicos se introdujeron a la teología y luego se introdujeron a las congregaciones supuestamente cristianas. Una de esas cosas que se promueven en la psicología es la sanidad interior. En muchos lugares del evangelicalismo promueven como terapia de sanidad interior el espectáculo que ofrecen a sus asistentes. Y eso no es otra cosa que la búsqueda del bienestar personal, la satisfacción egoísta y la omisión del dolor. Así, el evangelicalismo promueve lo que ahora ellos llaman servicios cristianos. Son servicios porque se manejan como empresas que ofrecen un servicio donde buscan que sus clientes queden satisfechos. Por eso incluso en muchos lugares ponen buzón de quejas y sugerencias. ¿Le pareció bien el culto? Si no, pues lo hacemos como a usted le agrade. Por eso nosotros venimos a ofrecer culto y no a participar simplemente de un servicio religioso. La honra del culto se encuentra en el ofrecimiento de la obediencia incondicional al señorío de Cristo. Pero el culto en esas congregaciones pasó de ser un ofrecimiento de adoración al Dios verdadero a la búsqueda de satisfacción personal. La Escritura insiste una y otra vez que el ofrecimiento del culto debe ser con el entendimiento. En diversos pasajes de la Escritura se les llama a los creyentes
a mantenerse alertas en el culto, a mantenerse despiertos, a mantener atento su entendimiento. La Escritura tiene expresiones o usa expresiones como sean sobrios, sean prudentes, entendidos, abunden en ciencia. Nunca se da a entender que en medio del culto la gente deba abandonar la razón para entregarse a experiencias emotivas o dejarse guiar por los afectos, sino a presentar un culto con todas las facultades del alma, siempre sobrias, gobernadas y enseñadas. Por supuesto, enseñadas por la palabra de Dios. Otra de las falsas expectativas de la presencia de Dios son las experiencias, otra vez, entre comillas, espirituales, que las posturas continuistas y particularmente el pentecostalismo y el carismatismo llaman el bautismo con el Espíritu Santo, que según ellos, forzosamente, va acompañado de lenguas. Particularmente, esta experiencia dentro de las congregaciones pentecostales y carismáticas es por mucho la experiencia más encumbrada de todas las experiencias y la que, según ellos, es el sello máximo que les garantiza la presencia de Dios. ¿Será esto así? Las famosas lenguas son la máxima garantía de la presencia de Dios en una congregación. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que generalmente estas supuestas lenguas provienen principalmente de dos fuentes. Y una es la imitación de algunas sílabas incomprensibles que otros dentro de la misma congregación ya han hecho. Y la otra fuente es un estado mental bajo los influjos, ya sea de la emotividad o de la presión que genera la organización sobre algunos individuos. Cuando vamos a la enseñanza de la Escritura a buscar si las manifestaciones de las famosísimas lenguas o idiomas es la garantía de la presencia de Dios, nos daremos cuenta que no es así. El mismo apóstol Pablo expresa que si esta práctica, la práctica de los idiomas, no es acompañada de la verdadera piedad, entonces no es más que el molesto ruido de dos metales que chocan entre sí. Esto concediendo que realmente fueran idiomas inteligibles. Hoy en día no hay necesidad de idiomas o lenguas debido a que la escritura ya fue completada y no hay necesidad de comunicar agregados a la escritura. Lo que hoy se escucha en esas congregaciones no son lenguas o idiomas inteligibles comunicados a la mente, impartidos como un don del Espíritu Santo. Lo que se escucha es la repetición de sílabas sin sentido y sin congruencia. Muchas personas que acuden a las congregaciones por un breve espacio de tiempo van, observan cómo es el servicio, escuchan las lenguas y al poco tiempo ya andan repitiendo aquellas sílabas incomprensibles que otros dicen. Y no vemos ninguna evidencia de que hayan sido alcanzados por la gracia del Señor. En otras palabras, no son creyentes. En ese sentido, el propio argumento del pentecostalismo se les vuelve en contra.
Muchos argumentan que estas manifestaciones son necesarias porque es una forma de profetizar. Para ellos, profetizar no es anunciar el Evangelio, sino que han redefinido la profecía por una simple práctica pagana de predicción del futuro, supuesta clarividencia o adivinación. Todo esto, según ellos, es la garantía de la presencia de Dios entre ellos. Otra supuesta manifestación que según estas congregaciones asegura la presencia de Dios entre ellos es la sanidad o los supuestos milagros. En las congregaciones del evangelicalismo de nuestro tiempo convocan a las personas enfermas a pasar al frente de la plataforma y les aseguran que si tienen fe van a recibir su sanidad. También quiero que noten aquí que los dirigentes de estas congregaciones son más una especie de magos, son más una especie de brujos que unos maestros de la Escritura. Estos dirigentes aseguran haber orado de rodillas durante largos periodos o durante muchas horas. Y llegado el momento en el servicio, solicitan a los participantes que pasen al frente y les preguntan a sus oyentes: ¿tienen alguna necesidad? Entonces, por obvias razones, muchas personas pasan al frente, pero aquí el asunto está en que ponen su fe en el dirigente que ha orado periodos prolongados, porque según ellos su dirigente está más cerca de Dios. Entonces ellos afirman que la oración de su líder tiene una especie de poder de intercesión directo entre Dios y el supuesto enfermo. Muchas personas en estas congregaciones afirman haber recibido sanidad en estos eventos y dicen ser testimonios vivientes de que recibieron un milagro. Vamos a conceder que alguna persona recibiera alguna mejoría en su salud. Preguntamos: ¿de qué le sirve al hombre estar completamente sano físicamente si su destino eterno es el infierno? ¿No debería más bien temer de que su condición espiritual sea la de un reo culpable sin remedio? ¿No debería más bien rogar que su conciencia sea despertada por anhelar solo el bien terrenal y no el espiritual? Pero muchos de estos se conforman con saber que su dolor de cabeza ya no les molesta, o que su gripe ya disminuyó y ahora son los más convencidos de la presencia de Dios en esa congregación. Muchos de estos dirigentes podemos afirmar que son unos irresponsables por las afirmaciones que llegan a expresar. Se sabe de lugares donde a los enfermos se les profetizó sanidad. Después de poco tiempo, esos enfermos vieron la muerte, solo para despertar triste y terriblemente del otro lado de la eternidad en un tormento indecible. Estos dirigentes afirman salud, afirman recuperación, tratan la enfermedad como un ente. Es decir, le ordenan a la enfermedad como si se tratara de una persona. Le ordenan a la enfermedad que abandone el cuerpo de aquel por quien, según están realizando la oración.
Si los congregantes o los participantes no reciben sanidad, entonces ya no es responsabilidad del sanador, sino del enfermo que no tuvo la suficiente fe, afirman sus líderes. Noten que aquí está otra contradicción. No que sus dirigentes son profetas y profetizaron sanidad, y entonces, y no que poseen el don de sanidad. ¿Cómo entonces falló la sanidad que profetizaron? Se sabe de personas que según les profetizaron sanidad a los enfermos y al poco tiempo vieron la muerte. ¿Acaso esos dirigentes no son responsables de una falsa esperanza? Dice la Escritura en Jeremías 23:16. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Quien escucha a estos falsos profetas solo está siguiendo la perversión de su corazón. Hablan visión de su propio corazón. El Señor no les mandó. Esas buenas predicciones de sanidad física son palabras de mentira. El mandato del Señor es: no escuchen las palabras de esos falsos profetas. Estos falsos profetas afirman que las supuestas sanidades son garantía de la presencia de Dios entre ellos. Pero cuando vemos el testimonio de la Escritura nos damos cuenta que muchas veces los siervos de Dios, los hombres que de alguna forma fueron los medios por los que otros sanaron, ellos mismos atravesaron enfermedades y su fe no estaba en recibir sanidad. Su fe estaba en la persona del Hijo de Dios. No esperaron un alivio temporal, sino que esperaban su completa unión con Cristo. El verdadero creyente atraviesa por estrecheces en su salud. El verdadero creyente no tiene su fe puesta en que va a recibir sanidad. El verdadero creyente confía en que recibirá mayor gracia para la obediencia a los mandatos divinos. Un verdadero creyente no halla deleite en el dolor, pero sí espera bendición a través de ese dolor, porque le podría traer beneficio para afirmarle en el camino de salvación. Y esto puede incluir tribulaciones, problemas o aún persecución. En ese sentido, cito al ministro del pasado, Albert Barnes. El significado aquí es: no encontrarían un disfrute positivo en la persecución a causa de la justicia, sino que debían considerarlo como una condición bendecida, es decir, como una condición que podría ser favorable para la salvación, y no debían, por lo tanto, en general, considerarlo como un mal. Termina la cita. El verdadero creyente anhela mayor gracia. Y si al Señor le place dosificar esa gracia mediante persecución, aflicción, enfermedad o estrechez, entonces el creyente no lo considera como un mal en sí mismo, sino como un conductor de la gracia que el Señor administra. Otra afirmación del evangelicalismo de nuestro tiempo que, según ellos, garantiza la presencia de Dios entre ellos es el echar fuera demonios.
Los líderes del evangelicalismo afirman tener el poder delegado de parte de Dios para echar fuera demonios. Y se fundan en textos como Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ellos afirman que estos textos no se limitan a los apóstoles, sino que son extensivos a todos los creyentes. La interpretación de que esto aplicaba únicamente para los creyentes, para los apóstoles, dominó 1900 años la historia de la iglesia. Y no fue hasta la reciente llegada del pentecostalismo que esta interpretación comenzó a tomar tintes continuistas. La enseñanza de la Escritura nos dice que Satanás fue atado. Esta atadura a Satanás es una restricción por parte del Señor a este engañador. Desde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, este engañador fue restringido y ya no puede andar como andaba antes de la encarnación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una de estas restricciones es que el maligno ya no puede entrar y poseer a los hombres a placer, como nos narra la Escritura, que sí sucedía con los hombres endemoniados. Hoy a Satanás y a sus emisarios no se les permite eso. ¿Por qué? Porque están restringidos en sus operaciones. El libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo nos dice que Satanás fue atado. Y esta atadura representa que su actividad está restringida. No se le quitó su maldad para operar, solo se le restringió, se le limitó en sus operaciones. La Escritura nos dice que previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo habrá un desatamiento del maligno y nuevamente será suelto. Así que no perdió su fiereza, sino que el Señor le estableció límites. Y uno de estos límites es que el maligno no puede entrar y poseer a los hombres como le dé la gana. Entonces noten, si al enemigo de nuestras almas se le restringió su actividad para poseer a los hombres, y hoy no puede operar o ejercer como lo hacía antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, por consecuencia, por implicación, no hay necesidad de andar echando fuera demonios. Más bien se debe condenar a aquellos atrevidos que se dirigen por medio de conversaciones hacia los demonios. Muchos de estos dirigentes perversos que asimismo se hacen llamar pastores anhelan tener comunión con seres malignos. Y ahí les andan preguntando su nombre y su rango. Y quieren escuchar hablar a los demonios. Si bien los espíritus malignos están restringidos, también pueden hacer algunas cosas con aquellos que se les acercan demasiado. Miren, esos supuestos pastores exorcistas que andan llamando espíritus son unos perversos, son hombres corruptos de entendimiento. Observen lo que dice la palabra de Dios en Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos
o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Por qué creen que los que invocaban espíritus debían sufrir la pena capital? ¿Porque era un premio? No, porque era un juicio y todos debían aborrecer tales prácticas. Para todos debía ser claro que tales prácticas eran pecaminosas y todos debían quedar advertidos de participar de dichos pecados. Y que participar de tales pecados era equivalente a caer en condenación. Y así debían descender al infierno. Tales evocadores de espíritus debían ser apedreados principalmente por tres cosas: por el honor del Señor, por el honor de la tierra que habitaban y por el buen testimonio entre el pueblo. Entonces, aquellos dirigentes que afirman echar fuera demonios es una garantía de que Dios está con ellos, deben saber que más bien se oponen a la palabra de Dios y que esa práctica es aborrecible a los ojos de Dios y muy contrario de lo que piensan que eso es garantía de la presencia de Dios. Eso más bien es su sentencia de que la presencia de Dios nunca ha estado ahí entre ellos. De otra manera, serían temerosos de los mandamientos del Señor. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 7, 20 al 22. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Noten que aquellos que afirman de manera ferviente que sirven al Señor con estas cosas son precisamente los que desprecian la voluntad de Dios. Pero toman las profecías, el echar fuera demonios y los milagros como garantía de la presencia de Dios en su congregación. Y este texto nos dice que quienes participan de estas cosas son exactamente los mismos que el Señor reprueba como pueblo suyo. Estos afirman que son del Señor, parecen temerosos de Dios porque traen el nombre de Dios en su boca y dicen, Señor, Señor. Pero no es más que el quebrantamiento del tercer mandamiento que nos ordena no tomar el nombre del Señor en vano. Usan el nombre del Señor a la ligera. Luego estos que afirman ser pertenencia del Señor no hacen la voluntad de Dios. Son despreciadores de la voluntad de Dios y gustan de lo sobrenatural. No aman al Señor, aman las supuestas profecías, presumen de echar fuera demonios y pretenden vindicar su religión a través de milagros. Estos son de los que desprecian la enseñanza y la voluntad de Dios. Es decir, cuentan con las cosas espectaculares externas de la religión, pero carecen del consejo de la palabra de Dios. La exposición de la palabra de Dios es lo que nos hace conocer la voluntad de Dios, pero ellos la rechazan. Estos mismos que afirman sentir la presencia de Dios teniendo estas malas características son aquellos que precisamente no conocen a Dios y la presencia de Dios no se manifiesta en esas aborrecibles prácticas ni en esas congregaciones.
Dice la palabra de Dios en Mateo 7:23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A pesar de que los falsos afirmen conocer a Dios porque cuentan con un celo por el nombre del Señor, porque según ellos tienen manifestaciones extraordinarias como profecías, exorcismos y supuestos milagros, estos se apoyan en estos elementos como garantía de la presencia de Dios. Estos son exactamente los que recibirán la sentencia: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Afirman ser el verdadero y auténtico cristianismo, pero al rechazar la voluntad de Dios, es decir, su palabra, son apartados y son desconocidos para el Señor. Qué coincidencia, ¿no les parece? Es el retrato de los continuistas, sobresaliendo el pentecostalismo y el carismatismo. Tienen exactamente todas las características aquí descritas. Aunque debemos decir también que la mayoría de los participantes de estas prácticas paganas desconocen que son parte de una práctica pagana. Muchos asistentes honestos piensan que son cristianos. Tal vez los dirigentes sí conocen su postura teológica, y a pesar de que identifican que son parte de una postura errada, ahí permanecen. Pero el grueso de los congregantes asumen que eso que practican es el verdadero cristianismo. Eso no los hace inocentes, ni los justifica. Pero tal vez deberían enterarse de que aquello que practican no es el verdadero cristianismo. No es el cristianismo de la Biblia, ni el cristianismo histórico. Por lo tanto, hasta ahora no han conocido la presencia de Dios. Nunca han estado en la presencia de Dios. Y esas prácticas continuistas no garantizan la presencia de Dios. Entonces, ¿qué garantiza la presencia de Dios entre su pueblo? Dejemos que sea el ministro puritano Thomas Watson que nos responda al respecto. El Señor está presente con su pueblo en el uso de las ordenanzas públicas de una manera más especial, más eficaz, constante, cercano. Las ordenanzas públicas de Dios son la voluntad de Dios para su pueblo. El uso de las ordenanzas garantiza la presencia de Dios especial entre su pueblo. Les recuerdo cuáles son las ordenanzas públicas de Dios. Las ordenanzas admitidas para el uso público son: 1, la oración; 2, la alabanza; 3, la palabra leída, expuesta o predicada; 4, la administración de los sacramentos. Estas ordenanzas deben usarse de manera pública, aunque la oración también puede usarse de manera privada. La debida administración de estas ordenanzas garantiza la presencia de Dios entre su pueblo. Cuando estas ordenanzas son administradas debidamente, garantizan la presencia especial de Dios entre su pueblo. Cuando hablamos de presencia especial de Dios, nos referimos a que el propósito de Dios está en esas ordenanzas. Noten que en la sencillez de estas ordenanzas está la riqueza que los hombres desprecian. Mientras que la falsa religión busca adornar todas estas cosas porque a su parecer no hay nada llamativo en ellas, Dios determinó que sea mediante estas ordenanzas que podemos hallarle sin mancharlas,
porque el uso de las ordenanzas es la representación del nombre de Dios. Es decir, en estas ordenanzas está puesto de por medio el honor del Señor. Las ordenanzas públicas son una seguridad de que la presencia de Dios bendecirá a su pueblo. Es decir, Dios, el Señor, está comprometido con su propia gloria y no le dará su gloria a nadie, ni siquiera a los hombres que le adoran. El Señor está comprometido con sus ordenanzas públicas, más que con la congregación en sí. Es decir, si alguna congregación ha de recibir bendición de parte de Dios, será únicamente a través de las ordenanzas públicas. Veamos así la eficacia de la presencia de Dios. Éxodo 20:24. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Cuando hablamos de eficacia respecto de las ordenanzas públicas, queremos expresar que es por medio de esas ordenanzas que el Señor de manera condicionada otorga su bendición. En el texto de Éxodo citado anteriormente, observamos por el contexto que el Señor le ordena al pueblo cómo deben acercarse a Él para su adoración. En los primeros versículos del capítulo 20 encontramos las palabras del Señor al pueblo y se les advierte que estas palabras provienen de Dios, es decir, no provienen del hombre. Entonces el Señor le estipula su ley moral a toda la raza humana y el pueblo de Israel queda como representante y recibe esa ley. Inmediatamente el Señor le dice al pueblo cómo es que Dios debe ser adorado. Y les da la solemne advertencia de que Dios es Dios celoso, que va a velar por su gloria y no por la gloria de los hombres. Miren cómo nos lo expresa el ministro puritano Thomas Watson. Cito: después de haber dado instrucciones para su adoración pública, agrega: en todos los lugares donde esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré, donde soy adorado públicamente, porque el nombre de Dios se coloca con frecuencia para la adoración de Dios. Vendré, y no con las manos vacías te bendeciré. Palabra comprensiva que incluye todo lo deseable, todo lo que tiende a la felicidad de los que lo adoran. Aquí está la eficacia. Termina la cita. El Señor Dios ha dado instrucciones para su adoración pública. Estas ordenanzas o instrucciones representan el nombre del Señor. El Señor, al otorgar sus ordenanzas públicas, estaba dando su nombre. Este nombre es su memoria. Y allí donde la adoración a Dios obedece, allí está la presencia de Dios. Estas ordenanzas son de carácter público. Estas ordenanzas tienen colocado el honor de Dios mismo. Estas ordenanzas representan al Señor en su adoración. Por esa razón, en la adoración pública nadie debe esperar una experiencia en los afectos o en la atmósfera del local de reunión, porque la presencia de Dios no es un ambiente ni un influjo sensorial que pueda percibirse por los sentidos externos, sino que las ordenanzas son el nombre de Dios, y este nombre garantiza la bendición de Dios a los que adoran en la forma que Dios mismo estableció. Trataré de ejemplificar este asunto del nombre.
El nombre de la persona representa a la persona misma. Miren, es como si un mensajero que trabaja en una oficina es enviado por su jefe o patrón a alguna empresa a recoger un cheque de miles de pesos. Llega, toca, informa el motivo de su visita, lo hacen pasar y expresa que su propósito es recoger un cheque de tantos miles de pesos y que lo envía a tal persona. Y entonces, cuando dice me envía a tal persona, menciona su nombre. Y en ese momento verifican que haya un cheque a su nombre. Y le entregan el cheque al simple mensajero. ¿Cómo le pudieron entregar el cheque a él si solo es un simple mensajero? Simplemente por el nombre de su jefe que lo envió. Si llega otro mensajero y pretende recoger un cheque y no brinda el nombre, no se lo van a entregar. Al otro se lo dieron porque traía el honor, la fama y la representación del nombre de quien lo envió. Así con las ordenanzas públicas. Son la representación de Dios. Las ordenanzas son el nombre de Dios. Y en la representación de ese nombre se pueden devengar las bendiciones de Dios mismo. El romanismo promueve que la presencia de Dios es como el aire, que no ves, pero que puedes sentir. Ahora que vemos claramente que la presencia de Dios está únicamente con ellos que adoran por medio de las ordenanzas públicas, podemos afirmar que esa es una afirmación imprecisa. Ya luego el evangelicalismo tomó la misma postura y andaban repitiendo los mismos estribillos de que la presencia de Dios era algo así como el airecito que sentían. Decían. La bendición de Dios está condicionada a la verdadera adoración. Y esa bendición comprende todo lo deseable, todo lo que tiende a la felicidad de los que adoran, nos dice el puritano. ¿Cuál es la eficacia del uso de las ordenanzas públicas? La eficacia de las ordenanzas es la bendición de Dios para los verdaderos adoradores. Las bendiciones que comprende esta eficacia son bendiciones espirituales, no materiales. Los verdaderos creyentes no esperan beneficios terrenales ni temporales, sino que los verdaderos creyentes descansan en que las bendiciones que el Señor promete son bendiciones espirituales. ¿A qué tipo de bendiciones se refiere entonces? Miren, cuando la asamblea se reúne bajo la regla de Cristo y se acercan a Dios por medio de las ordenanzas públicas, Dios envía vida espiritual. Es decir, la vida de Cristo regenerando los corazones. Lo vemos en el Salmo 133, donde se habla de las bendiciones recibidas públicamente al participar de las ordenanzas públicas. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La vida eterna no es una extensión de la existencia, sino la vida misma de Cristo implantada en el corazón, por la cual los creyentes verdaderos son unidos de manera real con Cristo. Nos dice la palabra de Dios en Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta vida que Dios otorga como su bendición es la vida espiritual, la genuina regeneración,
La vida implantada por Dios mismo se manifiesta como eficacia de la presencia de Dios. Solo a un muerto se le puede otorgar vida. Los muertos espirituales son todos los incrédulos, malvados, paganos o legalistas que no han sido unidos a Cristo. Y es Dios quien de manera soberana imparte vida espiritual en medio de su culto público. Pero la muerte es nuestra condición espiritual hasta que Dios nos otorgue vida espiritual. Hasta que Dios nos otorgue vida espiritual seremos verdaderos adoradores. De lo contrario, estamos en muerte espiritual. La vida espiritual también es como agua viva, un pozo permanente de agua que salta para vida eterna. En ese sentido, cito al ministro puritano John Owen: en nosotros mismos somos una tierra árida y sedienta que no lleva fruto. Pero entonces Dios derrama el agua de su Espíritu y la bendición de su gracia y crecemos bajo la influencia de las promesas como el árbol junto a la ribera de las aguas. Termina la cita. Dios, además de la vida espiritual, también otorga crecimiento espiritual. Los que participan solemnemente del culto con fe, entonces también crecen espiritualmente. Algunas otras bendiciones espirituales que se participan son la adopción, la justificación, la santificación. Por el momento no podemos entrar a todas las bendiciones que se devengan de la participación de las ordenanzas públicas. Pero por ahora podemos quedar asombrados de tan grandes beneficios que son prometidos en la presencia del Señor. El Señor nos ha ordenado el uso de las ordenanzas públicas y mediante ellas nos condiciona y a su vez nos garantiza su bendición. Pero también la presencia de Dios en el uso de las ordenanzas nos estimula a la permanencia en esa presencia. Para eso veamos la constancia de la presencia de Dios. Este punto es muy breve. Mateo 28:20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si nos preguntamos respecto de la presencia de Dios para con aquellos que adoran a través de las ordenanzas públicas, ¿cuál es la constancia de la presencia de Dios para aquellos que hacen uso de las ordenanzas públicas? La respuesta es: la constancia de la presencia de Dios para los que hacen uso de las ordenanzas públicas es todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. También este pasaje de Mateo, antes de prometer la constancia de la presencia de Dios, nos ha dado la orden de administrar las ordenanzas públicas. Vean que dar la orden de administrar las ordenanzas públicas y la constancia de la presencia de Dios, generalmente en la Escritura, marchan juntas. Se entregan las ordenanzas públicas y enseguida la promesa de la presencia de Dios. Eso sucedió en Éxodo y eso está sucediendo aquí en Mateo. Se entregan las ordenanzas públicas y se dice: esta será la constancia de la presencia de Dios. La constancia de la presencia de Dios nos estimula a permanecer en las ordenanzas públicas. Es asombroso y maravilloso que el Señor mismo dé garantía de la constancia de su presencia al estimularnos en el uso de las ordenanzas públicas. ¿De qué manera es la presencia de Dios entre su pueblo? Para considerar la manera de la presencia de Dios entre su pueblo, pasemos
a la intimidad de su presencia. Les decía anteriormente, citando al ministro puritano Thomas Watson, que el Señor está presente con su pueblo en el uso de las ordenanzas públicas de manera más especial, más eficaz, constante, cercano. En ese sentido ya vimos la eficacia, la constancia y la constancia de la presencia de Dios. Entonces veamos ahora la cercanía de la presencia de Dios. Ahora es momento de mirar que en el uso de las ordenanzas públicas la presencia de Dios es íntima. Cito nuevamente al pastor puritano Thomas Watson. Vea la intimidad de su presencia. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No dice estoy cerca de ellos o con ellos o alrededor de ellos, sino en medio de ellos. Tanta cercanía como se puede expresar. Termina la cita. Así de íntimo es el Señor para con aquellos que permanecen fieles al uso de las ordenanzas públicas. El creyente verdadero no desea otra cosa que estar con el Señor. Y aquí es el Señor el que manifiesta estar en medio de su pueblo. Nos dice el puritano que la presencia del Señor no es cerca o alrededor, sino en medio, siendo el Señor de ellos y ellos de Él. Un Señor tan íntimo que podemos decir que nosotros somos del Señor y el Señor es nuestro. Así de íntimo es el Señor. Cito nuevamente al ministro puritano Thomas Watson, y así se le describe en Apocalipsis 1:13, que está en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de la iglesia, y allí camina, y allí habita, no solo con ellos, sino en ellos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosas son las ordenanzas públicas de Dios que nos aseguran la presencia de Dios! La presencia del Señor en medio de su pueblo. ¡Qué hermosa bendición! Para concluir, miren esto. Quitar las ordenanzas públicas es equivalente a ser abandonados de la presencia de Dios. Aquellos que desprecian las ordenanzas públicas desprecian la presencia de Dios. Entonces no solo basta afirmar que la presencia de Dios sí está en alguna congregación, sino que al mirar todo esto podemos concluir que la presencia de Dios está condicionada al honor del nombre de Dios y que la fama, la honra y el buen crédito de Dios está en sus ordenanzas respecto de su adoración pública. Entonces, a la luz de estos elementos, cualquiera puede juzgar en dónde realmente se manifiesta la presencia de Dios, aunque debemos reconocer que solo aquellos a quienes el Señor les otorgue gracia podrán apreciar dónde se puede encontrar la presencia de Dios. Entonces, noten que la razón de que Dios abandone una congregación está ligada a que primero abandonaron la verdadera adoración. Abandonaron las ordenanzas públicas y la presencia de Dios se ha ido de esos lugares. Aunque permanezcan como congregación durante años o décadas, porque puede que se sigan reuniendo, pero al dejar el uso de las ordenanzas, al abandonar las ordenanzas, Dios los ha abandonado. Ahí no habita la presencia de Dios. Cuando el culto público de Dios se quita de un pueblo, entonces Dios se va. No le hace que ostenten la acreditación de asociación religiosa y que se llamen iglesia cristiana y tengan
edificios bien acondicionados o cuenten con oradores elocuentes y buenos predicadores o con vastos recursos económicos y digan tener celo de Dios. No importa que tengan profetas, milagreros y exorcistas. Nada de eso garantiza que en una congregación así está la presencia de Dios. Sino que lo que garantiza la presencia de Dios es el verdadero culto público. El culto y la adoración que Dios mandó a través del uso de las ordenanzas públicas. Si se quita el culto público, Dios se va. No tiene sentido que si no se va a honrar al Señor como Él estableció, Él se complazca en permanecer allí. Si no se honra debidamente a Dios, entonces no hay razón para que Él brinde su presencia. Una última cita del ministro puritano Thomas Watson. Las ordenanzas públicas son la señal, la prenda de la presencia de Dios y el uso de ellas de una manera especial. Y en el uso de ellas de una manera especial, Él se hace presente. Termina la cita. Dios está comprometido con su gloria. Y las ordenanzas trabajan para traer gloria a Dios. Estas ordenanzas son la garantía de la presencia de Dios, la prenda. El valor que el Señor empeñó para su presencia son las ordenanzas públicas. ¿Alguno quiere una señal de la presencia de Dios? Observe si se hace uso preciso de las ordenanzas públicas y tendrá la señal de la presencia de Dios. Oremos.